Nunca olvidaré el sonido de las copas de cristal chocando suavemente en aquella terraza iluminada de puerta de hierro. Ni el aroma dulce del vino blanco que servían los meseros entre las mesas. Era nuestra cena de aniversario, un evento elegante cuidadosamente planeado por mí durante semanas. Pero que terminó convirtiéndose en el escenario más cruel de mi vida. A veces pienso que el universo intentó advertírmelo, el aire se sentía más frío que de costumbre. Como si incluso Guadalajara hubiera decidido guardar silencio para presenciar lo que estaba por ocurrir. Don Héctor se levantó primero. Su silla, al deslizarse sobre el piso de mármol, emitió un sonido seco que hizo que todos los invitados giraran la cabeza hacia él. Con su copa levantada a la altura del pecho, adoptó esa postura de patriarca que tanto le gustaba, la misma que hacía temblar a empleados socios. Y también a su propio hijo. Cuando habló, su voz retumbó más fuerte que la música de cuerdas que amenizaba la velada. Queridos invitados. Hoy celebramos 2 años de matrimonio entre mi hijo Ricardo y su esposa. María Fernanda. Hizo una pausa, y ese silencio pesó como plomo en mi espalda. Yo sonreí por inercia, intentando mantener la compostura. Ricardo, sentado a mi lado, no me devolvió la mirada. Estaba rígido, mirando su servilleta como si fuera lo más interesante del mundo. Don Héctor continuó, como toda celebración merece un regalo. He decidido entregarles uno muy especial esta noche. Vi a un mesero acercarse con una caja rectangular envuelta en papel perlado. Era hermosa, elegante. Propia de la familia Villaseñor. Yo creí que se trataba de una joya, quizás un detalle simbólico, algo que sellara la unidad familiar. ¡Qué ilusa! Cuando la caja quedó frente a mí, noté que el silencio se intensificó. Las conversaciones se apagaron, las miradas se clavaron en mis manos. Abrí el papel con cuidado. Aún sin comprender por qué mis dedos temblaban justo antes de retirar la tapa. Dentro no había joyas. Ni cartas de amor. Ni recuerdos. Solo un fajo de documentos. Reconocí el encabezado en el primer segundo, solicitud de divorcio. El mundo dejó de moverse. Escuché un murmullo colectivo. Una exhalación de sorpresa que recorrió la terraza como una ola. Mi garganta se cerró, intenté procesar lo que veía, pero mis ojos ardían. Es lo mejor para todos. Añadió don Héctor con una sonrisa satisfecha, como si estuviera anunciando el ganador de un concurso y no destruyendo un matrimonio frente a 50 personas. Ricardo siguió sin mirarme. Su mandíbula apretada lo delataba, pero no dijo ni una sola palabra para defenderme. Ni una. Era como si yo no existiera. Y entonces, como si la humillación no fuese suficiente, doña Sabina se levantó con un movimiento teatral y con la misma elegancia con la que elegía un centro de mesa. Presentó a una joven que avanzó entre los invitados. Permítanme presentarles a Renata Padilla, anunció. La nueva esposa de Ricardo. Hubo un murmullo sordo, algunos jadeos. Incluso un par de miradas que se desviaron hacia mí con una mezcla de lástima y morbo. Renata sonrió con torpeza. Sin saber dónde poner las manos, probablemente tampoco imaginó que la exhibirían de esa manera. Aún así, su presencia fue como una estaca final clavada en mi pecho. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. El peso de la humillación, del asco, del dolor, me aplastó contra la silla. Aún así, alguien, no recuerdo quién, colocó un bolígrafo frente a mí. La firma. Mi firma. El último sello de aquella traición cuidadosamente planificada. Firmé. No por aceptación. Sino por inercia. Por incredulidad. Y mientras lo hacía, alcé la vista por un segundo y vi a Paola, sentada al otro extremo de la terraza. Su expresión no era de sorpresa, sino de furia contenida. Tenía una mano dentro de su bolso, apretando un sobre blanco como si escondiera una verdad demasiado pesada para sostenerla. En ese instante lo supe, algo más estaba a punto de estallar. Pero antes de ese caos inevitable, antes de que el mundo se diera la vuelta, solo sentí que caía al vacío. Como si mi vida hubiera sido partida en dos frente a todos. Y nadie, absolutamente nadie, intentó detenerlo.
Si alguien me hubiera dicho aquella mañana que mi vida estaba a horas de romperse, quizá habría prestado más atención a los detalles. Pero yo seguía creyendo en nosotros. O en lo que quedaba de ese nosotros, y por eso me levanté temprano, decidida a preparar un desayuno especial para Ricardo. Era nuestro aniversario, después de todo. Y me gustaba la idea de empezar el día con algo sencillo pero significativo: pan dulce recién salido del horno, huevos al gusto, jugo de naranja hecho en casa. Pequeños gestos que antes le iluminaban la mirada. Esa mañana, sin embargo, cuando escuché sus pasos bajando por las escaleras, sentí un nudo en el estómago. No sé por qué. Había algo en el silencio de la casa, en el eco de sus pasos, que ya anunciaba distancia. «Buenos días», murmuré con una sonrisa suave mientras dejaba el plato sobre la mesa. Ricardo apenas asintió, como si le hablara el locutor de un noticiero que él escuchaba a medias. Se sentó frente a mí sin mirarme, agarró el tenedor y picó el huevo con la misma energía con la que uno aparta una piedra del camino. La escena era incómoda, demasiado tensa para una mañana que debería haber sido cálida. «¿Dormiste bien?», intenté de nuevo. «Sí. Supongo». Su respuesta fue tan automática que me dejó helada. No levantó la vista. No preguntó por mis planes, ni hizo comentarios sobre la cena que yo llevaba días organizando. Había algo en él roto. O escondido. Me moví por la cocina intentando no sonar desesperada. Pensé que podríamos salir después del desayuno. «Dar una vuelta antes de ir con tus papás, estoy cansado», me interrumpió. Preferiría no hablar de planes. No sabía si era cansancio o irritación. Pero su tono fue suficiente para que mi corazón se apretara. Habíamos tenido discusiones antes, claro, pero no ese tipo de frialdad que corta como vidrio helado. Ya no era enojo, era desconexión total. Mientras él terminaba su desayuno en silencio, mi celular vibró en la encimera. Era Paola. «¿Todo bien por allá?», preguntó con ese tono mezcla de curiosidad y alarma que solo mejor amiga puede tener. «Sí, claro», respondí sin pensarlo. «Solo un poco de sueño». Paola guardó silencio unos segundos, y pude imaginarla frunciendo el ceño. «Fer, te conozco, ¿qué pasó?». Miré a Ricardo. Seguía sin levantar la cabeza. Como si estuviera huyendo dentro de sí mismo. Evasivo. Vacío. «No es nada grave», insistí. «Creo que está estresado». Paola soltó un suspiro que sonó más a advertencia que a preocupación. «Bueno, si necesitas algo, llámame. Estaré al pendiente». Colgué sin dar más detalles. No quería sonar paranoica, ni tampoco admitir que algo en mí ya estaba encendiendo una alarma silenciosa. Las señales estaban ahí frente a mí, y aún así intentaba justificarlo todo. Ricardo se levantó sin decir palabra y llevó su plato al fregadero. Ni un gracias. Ni un abrazo, ni un gesto mínimo que indicara que recordaba lo que celebrábamos. Luego anunció: «Tenemos que irnos temprano. Mi papá quiere hablar conmigo antes de la cena». La frase fue como una sombra atravesando la habitación. Siempre que don Héctor quería hablar con él. Algo se movía en nuestra vida, como si el destino de nuestro matrimonio estuviera escrito en la oficina de un hombre que nunca me aceptó del todo. El trayecto hacia la casa de los Villaseñor fue aún peor. Ricardo condujo en silencio con la mirada fija en el camino, tan tenso que incluso el volante parecía sufrir. Intenté iniciar conversación 2 veces, en ambas me respondió con monosílabos. Al final, opté por callar. Mientras observaba por la ventana las calles elegantes de Zapopan pasar una tras otra, sentí un frío extraño recorrerme la espalda. No era el aire acondicionado. Era intuición pura. Algo había cambiado, y aunque no sabía qué era, tenía la certeza de que no sería bueno. Lo que no imaginaba es que esa mañana, tan silenciosa y llena de pequeñas heridas, sería el principio del fin. Si hoy miro hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estuvieron allí mucho antes de aquella cena en Puerta de Hierro. Pero en ese momento, yo todavía quería creer en Ricardo. Quería creer que un matrimonio podía salvarse con paciencia, con amor, o siendo honesta, con fe ciega. Todo comenzó unos días antes, una tarde cualquiera.
mientras ordenaba la documentación para nuestras declaraciones fiscales. Entre recibos, pólizas y papeles del banco, apareció un sobre que no reconocí. Mis dedos se quedaron suspendidos un segundo antes de abrirlo, como si mi cuerpo ya supiera que encontraría algo que no quería ver. La factura detallada de una línea telefónica que no pertenecía a nuestro plan familiar. Al principio pensé que era un error. Pero no lo era. El documento mostraba cientos de llamadas y mensajes a un mismo número, siempre en horarios en los que Ricardo decía estar dormido, trabajando o ocupado con reuniones. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía blando, como si cada número en esa factura se hundiera en mi pecho. Cuando Ricardo llegó esa noche, lo esperé en la cocina. Coloqué la factura sobre el mármol como si fuera una pieza de evidencia. ¿Puedes explicarme esto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él tomó la factura, la miró 2 segundos y luego me miró a mí, como si yo fuera el problema. «¿Estuviste revisando mis cosas?», soltó con un filo inesperado. No revisé nada. Estaba ordenando documentos. Estaba mezclado con lo nuestro. Eso es trabajo, dijo en seco, dejando la factura sobre el mostrador como si quemara. Uso una línea diferente para ciertos proyectos. ¿Tu trabajo requiere mensajes a medianoche?, pregunté sin levantar la voz. Su reacción fue inmediata, agresiva, defensiva. Exagerada. Estás siendo paranoica, María Fernanda. Este tipo de actitudes son las que dañan un matrimonio. Me quedé helada. No solo no respondió, me estaba culpando a mí. A mí. Que llevaba meses intentando sostener lo que ya se estaba desmoronando. Esa noche durmió de espaldas a mí, tan lejos que sentí que la cama había crecido. 2 días después. Ocurrió el segundo aviso. Yo estaba en una boutique comprando unos detalles para la cena de aniversario cuando escuché una vocecita detrás de mí. ¿María Fernanda? Me giré y la vi. Hermosa, joven, impecable. Nerviosa. Soy Renata Padilla, trabajo con Ricardo. El nombre me sonó vago. Porque Ricardo jamás la había mencionado. Y aún así, ella sabía quién era yo. Me ha dicho varias cosas sobre ti, agregó con una sonrisa tensa, demasiado tensa. Ah, sí. Respondí, estudiando su postura rígida, la manera en que sus ojos parecían buscar salidas en la tienda. Pues él no habla mucho del trabajo. Renata tragó saliva. Bueno, ya sabes. Él es muy reservado. Hizo una pausa que no supo manejar. Me contó de la cena, del aniversario. Va a ser especial. Sentí un frío recorriéndome la columna. Yo no había oído a Ricardo hablar con nadie de ese evento. Y menos aún con alguien que claramente se moría de nervios frente a mí. Bueno, tengo que irme. Dijo de pronto. Fue un gusto. Y escapó casi corriendo. Quedé ahí frente a un espejo enorme, viendo mi reflejo mientras una pregunta se formaba sola. Inevitable, ¿quién era realmente Renata para él? El tercer aviso vino de quien menos me sorprendió, pero igual me dolió, doña Sabina. Estábamos en su comedor. Con ese aroma a flores demasiado intensas que siempre me recordaba que no era mi casa, ni mi territorio. Ella tomaba su té con la elegancia de quien sabe usar la porcelana como arma. María Fernanda, comenzó con una sonrisa falsa. ¿Sabes que la hija de los Ramírez ya espera su segundo bebé? A tu edad, eso es una bendición que no todas logran. Sentí el golpe disfrazado de comentario casual. Todas las familias desean un heredero, continuó. Especialmente una familia como la nuestra. La nuestra. Yo nunca había sentido que pertenecía allí. Pero bueno. Cada cuerpo es distinto. Algunos simplemente no cooperan. Me ardió la garganta. Quise responder, pero Ricardo permaneció en silencio, mirando su taza, como si no escuchara. Como si no fuera su deber defenderme. Y ahí lo supe. La presión por dar un heredero, ya no era un susurro incómodo. Era un veredicto. Uno que alguien, en algún lugar, probablemente Ricardo mismo, ya había decidido dictar. En ese momento todavía no lo veía claro. Pero ahora lo entiendo con una precisión dolorosa,
mi matrimonio ya estaba fracturado. Yo solo estaba escuchando por primera vez el sonido de las grietas. Paola siempre ha tenido un sexto sentido para detectar cuando intento disimular algo. Ese lunes por la mañana, mientras tomábamos café en su departamento. Apenas me vio entrar supo que estaba sosteniéndome con las uñas. Tu cara lo dice todo, murmuró, empujándome una taza caliente entre las manos. Algo no está bien. Intenté sonreír. Solo estoy cansada. El aniversario, la cena, los preparativos, no, interrumpió ella suavemente. No es cansancio. Es miedo. Sus palabras me dejaron sin aire. Porque sí, tenía miedo. Miedo de la distancia de Ricardo. Miedo de las llamadas misteriosas. Miedo de las insinuaciones de doña Sabina. Miedo de que todo lo que yo trataba de sostener con calma se derrumbara de golpe. Paola apoyó su mano sobre la mía. Escúchame, Fer. Ya basta de cargar esto sola. Vamos a ir al Hospital San Javier. Te vas a hacer un chequeo completo. Todo. Y vamos a ver qué está pasando realmente. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí quería evitar respuestas. Otra necesitaba desesperadamente encontrarlas. ¿Y si sale algo malo?, pregunté en un susurro. Entonces lo enfrentamos juntas, respondió sin titubear. ¿Y si sale algo bueno? Al menos habrás dejado de vivir con esta angustia. El Hospital San Javier siempre me había parecido demasiado blanco, demasiado perfecto. Como si alguien hubiera pulido cada centímetro para borrar las imperfecciones humanas. Ese día, sin embargo, me sentí diminuta entrando por aquellas puertas de vidrio. Como si mis dudas y mis temores fueran demasiado grandes para ese lugar tan ordenado. La doctora Jimena Alvarado nos recibió con una sonrisa cálida, profesional. Una mujer de unos 50, con la mirada firme de quien ha visto miles de historias, algunas felices, otras devastadoras. Cuéntame qué te trae hoy. María Fernanda, dijo mientras revisaba mi historial clínico. Me costó hablar. Las palabras se atascaban. Tuve que inhalar hondo antes de admitirlo, han pasado 2 años desde que nos casamos, y no hemos podido tener hijos. Últimamente he estado bajo mucho estrés. Y siento que algo no está bien. La doctora asintió despacio, sin juzgar. Vamos a hacer algunos estudios. Solo para descartar posibles causas y darte tranquilidad. Paola, sentada frente a mí, apretó su bolso con una fuerza que no había notado antes. Observaba a la doctora, observaba mis manos temblorosas, y aunque no decía nada. Yo sabía que ella sospechaba más de lo que estaba admitiendo. Mientras me hacían análisis de sangre y una evaluación completa. La ansiedad era como un tambor sordo en mi pecho. Cada pinchazo, cada pregunta, cada formulario, era una confirmación de que mi vida ya no estaba bajo control. La doctora Alvarado colocó su mano en mi hombro cuando terminaron las pruebas. Los resultados estarán listos en 48 horas, explicó con suavidad. Te llamaremos de inmediato. No te adelantes a conclusiones. Los cuerpos son complejos y, a veces, sorprenden. Ojalá me hubiera sorprendido. En ese momento todavía creía que todo giraba en torno a mi salud. No imaginaba que mi cuerpo estaba diciendo una verdad que otros ya temían, o que otros ya conocían por razones equivocadas. Cuando salimos al estacionamiento, el viento cálido de Guadalajara me golpeó como si quisiera despertarme de un sueño que no acababa de comprender. Paola, siempre prudente. Caminó en silencio un rato antes de hablar. Fer. ¿Ricardo sabe que viniste hoy? No, respondí. No quiero preocuparlo. Ella soltó un suspiro que me atravesó como una advertencia silenciosa. No sé si preocuparse sea lo que él haría. Me detuve. ¿Qué estás diciendo? Paola me miró con una mezcla de cariño y dolor. Solo, que desde hace meses lo noto extraño contigo. Y con su familia. Y ahora todo esto de los comentarios sobre herederos. Fer, siento que hay algo más, algo que no te están diciendo. Ese pensamiento, esa posibilidad. Me estremeció de un modo que preferí no analizar. Paola, estás insinuando que él. Ella negó con la cabeza.
No quiero adelantarte nada. Pero quiero estar contigo cuando recibas los resultados. La miré sorprendida. Fer, por favor. Déjame estar. Y yo asentí. Porque en su silencio había una certeza que me dio miedo reconocer. En ese instante no lo sabía. Pero ese sobre que Paola ya había decidido guardar a toda costa, ese sobre que después cambiaría una cena entera, una familia entera, había empezado a formarse allí. En ese hospital, en esa tarde tibia de Guadalajara, en la misma mesa donde yo intentaba entender que parte de mi vida seguía siendo mía. Regresar al timeline del día de la celebración es como volver a entrar a una casa donde ya sé que hay humo. Aunque en ese momento yo todavía no veía las llamas. Desde que Ricardo y yo cruzamos el arco principal del salón en Puerta de Hierro. Supe, no sé cómo explicarlo, que algo estaba fuera de lugar. Las luces cálidas, la música suave, el aroma a rosas blancas, todo estaba dispuesto para una fiesta perfecta. Y aún así el ambiente era denso, pesado, como si cada invitado respirara con dificultad. Lo primero que noté fueron las sonrisas. Eran demasiado largas. Demasiado tensas. Demasiado compasivas. María Fernanda, felicidades. Me decían mientras me abrazaban, pero el tono no era de celebración. Parecía más bien un pésame disfrazado. La tía Emilia, que siempre llegaba tarde, esa noche estaba puntual, parada cerca de la entrada, con los ojos brillosos. Me tomó de las manos con una fuerza inesperada. Hija, qué guapa estás. ¿Qué fuerte, fuerte? ¿Para qué? Antes de que pudiera preguntar algo, Ricardo ya se había alejado unos metros, como si no quisiera estar demasiado cerca de mí por mucho tiempo. Lo vi de reojo acercarse a su padre. Los dos se inclinaron hacia un costado del salón, hablando en murmullos apresurados. Don Héctor hacía gestos ampulosos, señalando hacia la mesa principal. Ricardo, cabizbajo, asentía como un niño regañado. No pude escuchar lo que decían, pero sus cuerpos hablaban claro, estaban orquestando algo. Paola, que había llegado solo unos minutos antes, me encontró con la mirada. Caminó hacia mí como si atravesara un campo minado. Fer, ¿estás bien? Claro. ¿Por qué no lo estaría? Ella no respondió. Solo escaneó la sala, observando cada rincón con la atención de alguien que busca la salida de emergencia más cercana. Este lugar. Está raro, murmuró. Y tenía razón. A mi alrededor, las conversaciones bajaban de volumen en cuanto yo me acercaba. Algunos invitados me abrazaban 2 veces. Como si quisieran pedirme perdón sin palabras. Otros, en cambio, ni siquiera podían sostener mi mirada. Había algo profundamente inquietante en esa atmósfera. Como si todos, menos yo, conocieran un secreto. Un secreto que estaban a punto de ver estallar. Doña Sabina, por su parte, estaba radiante. Demasiado radiante. Caminaba por el salón con una copa de champaña en la mano, repartiendo comentarios elogiosos que sonaban forzados. María Fernanda, querida. Brillas esta noche. Nunca antes me había llamado querida. Esa mesa floral, perfecta, absolutamente perfecta. Digna de una ocasión importante. Importante. Su énfasis fue tan marcado que mi piel se erizó. La observaba caminar como si flotara, eufórica, casi exaltada, tocando el brazo de cada invitado. Compartiendo sonrisas cómplices con su marido y con Ricardo. En un momento, mientras yo fingía revisar el menú, escuché su risa exagerada detrás de mí. Cuando me giré, ella estaba mirando en mi dirección, y giró la vista demasiado rápido. Era la risa de alguien que había ganado una batalla que la otra persona todavía no sabía que había perdido. Paola, mientras tanto, no dejaba de observar a Ricardo. Se ve nervioso, murmuró. Es la cena, intenté justificar, aunque yo misma no creía mis palabras. No, Fer. Ricardo está actuando como alguien que está a punto de cometer una crueldad, o de permitir una. Sus palabras golpearon muy hondo. Porque en el fondo, algo dentro de mí ya había empezado a aceptar que la tormenta venía hacia mí, y yo estaba parada justo en el centro. Y aún así, seguía avanzando hacia mi mesa. Seguía sonriendo.
Seguía fingiendo normalidad. Porque aún no sabía que esa noche, mi vida iba a partirse en dos. El tintineo de las copas contra el mantel de lino fue la señal. Un sonido suave, elegante, pero para mí sonó como una campana de ejecución. Don Héctor se levantó con esa solemnidad teatral que siempre lo había caracterizado. Ajustándose el saco azul marino como si estuviera por presidir una junta directiva y no la cena de aniversario de su propio hijo. Familia, amigos, comenzó. Con voz engolada, esta noche no solo celebramos 2 años de unión, sino también una etapa crucial para nuestro legado. La palabra legado me apretó el pecho. Sabía lo que venía. O creía que lo sabía. Qué ingenua fui. Los invitados dejaron sus cubiertos atentos. Algunos parecían tensos, otros evitaban mirarme. Yo me aferré a mi servilleta fingiendo serenidad, aunque sentía que mi respiración se volvía cada vez más corta. Don Héctor levantó su copa hacia mí. María Fernanda. Has sido parte de nuestra familia por 2 años, y hemos esperado pacientemente señales del futuro de esta casa Villaseñor. Sentí un murmullo recorrer el salón. Golpe directo. Sin anestesia. Pero continuó, hay responsabilidades que por más que uno se esfuerce, simplemente no pueden cumplirse. Mi corazón se detuvo un segundo. Mi garganta ardió. Ricardo estaba a su lado, rígido, mirando fijamente un punto en el mantel, como si prefería desaparecer antes que enfrentarme. Don Héctor colocó una mano sobre su hombro. Mi hijo ha tomado una decisión, y nosotros como familia lo apoyamos. La continuidad de nuestro apellido exige tomar medidas difíciles, pero necesarias. Y entonces lo vi. Un sobrebeis grueso, legal, entre sus dedos. La sala pareció encogerse. María Fernanda, dijo con falsa dulzura. Aquí tienes tu regalo de aniversario. La caja se abrió frente a mí. Lo primero que vi fue el membrete del despacho jurídico. Lo segundo. Las palabras que partieron en dos mi vida, petición de disolución matrimonial. Los invitados exhalaron colectivamente como quien presencia un accidente que no puede detener. Yo no podía moverme. Don Héctor prosiguió como si estuviera presentando un informe contable y no destruyendo una vida. La familia necesita un heredero. Y hemos encontrado una solución para asegurar ese futuro. Las luces parecieron subir de intensidad. O tal vez era mi propia sangre ardiendo en mis oídos. Su mano hizo un gesto elegante hacia la entrada del salón. Permítanme presentarles a Renata Padilla. La vi avanzar. Lenta, segura. Con un vestido azul que parecía brillar bajo las lámparas. La misma mujer que había conocido en la boutique. La misma que huyó nerviosa aquel día. Pero esta vez no estaba nerviosa. Estaba instalada. Como si ya perteneciera allí. Ella será la nueva esposa de Ricardo, anunció doña Sabina, casi cantándolo. Y la futura madre del heredero Villaseñor. La sala estalló en murmullos. Algunos invitados miraron a otro lado, avergonzados. Otros se recargaron en sus sillas con una incomodidad visible. Ricardo. Mi esposo. No levantó la vista. No me defendió. No dijo una sola palabra. El silencio de quien debería haberme protegido fue más cruel que cualquier discurso. Don Héctor deslizó un bolígrafo hacia mí. Solo falta tu firma, hija. Hija. Qué ironía más amarga. Sentí un vacío abrirse bajo mis pies. Era una caída lenta, silenciosa, inevitable. Las manos me temblaban mientras sostenía los documentos. Podía oír mi pulso golpeando mi cabeza como si estuviera dentro de un túnel. En algún rincón del salón, alguien sollozó. Supe que no era por mí, sino por el espectáculo incómodo de ver a una mujer ser expulsada de su propia vida. Respiré hondo. Y firmé. Mi nombre quedó trazado en tinta negra sobre un papel que mataba mi matrimonio en cuestión de segundos. Cuando levanté la vista, vi a Ricardo finalmente mirarme. Pero ya no importaba. Ese hombre había muerto para mí. Detrás de mí, Paola apretaba con fuerza su bolso. Yo veía sus nudillos tensos, blancos.
Sabía que allí dentro estaban los resultados del Hospital San Javier. Sabía que ella estaba midiendo el momento. Sabía que algo en su interior ardía con la misma furia que yo había enterrado bajo mi humillación. Pero en esa fracción de segundo, mientras la sala contenía el aliento esperando mi reacción, yo solo podía pensar en una cosa, a veces. El silencio antes de una tormenta es más aterrador que la tormenta misma. Cuando dejé el bolígrafo sobre la mesa, sentí que algo dentro de mí se había roto de una forma que ninguna mano humana podría reparar. El murmullo del salón se elevó como un enjambre inquieto, yo. En cambio me quedé inmóvil, como si mis huesos hubieran perdido la fuerza para sostenerme. Fue entonces cuando escuché una silla arrastrarse detrás de mí. Ese sonido, tan pequeño, tan cotidiano, en ese momento sonó como un trueno. Paola se levantó. Mi mejor amiga. La única persona en esa sala que no había participado en la farsa. Su voz cortó el aire con una claridad que nadie esperaba. Creo que están tomando decisiones con información incompleta. El silencio cayó como una losa de mármol. Don Héctor arqueó una ceja, molesto por haber sido interrumpido en su espectáculo de poder. Doña Sabina apretó su copa. Renata, parada junto a la mesa principal, tensó la mandíbula. Disculpa, preguntó don Héctor. Paola no titubeó. No pueden hablar de herederos, de fallos ni de reemplazos. Cuando no conocen todos los hechos. Sentí mi corazón golpearme el pecho. Yo sabía que el sobre estaba ahí, que Paola lo guardaba desde la tarde. Pero jamás pensé que lo revelaría frente a todos. Ese era un escenario que no pude haber imaginado, ni siquiera en mis mejores sueños de justicia. Ella avanzó hacia la mesa principal. Cada paso hacía que la tensión aumentara como si alguien estuviera inflando un globo enorme a punto de estallar. Cuando llegó frente a don Héctor, abrió su bolso y sacó el sobre blanco con el membrete del Hospital San Javier. Lo colocó directamente frente a él. Ahí están los resultados que la familia Villaseñor decidió ignorar. Ricardo dio un paso hacia adelante. Paola, no tienes derecho, cállate, dijo ella sin ni siquiera verlo. Ya hiciste suficiente. Los invitados contuvieron la respiración. Don Héctor tomó el sobre con gesto impaciente, como si esperara encontrar una excusa para ridiculizarla. Rompió el sello. Desplegó las hojas. Y apenas sus ojos recorrieron la primera línea, su expresión cambió. Fue como ver una estatua desmoronarse. Sus labios se tensaron. Su piel perdió color. Sus manos temblaron apenas, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Doña Sabina se inclinó hacia él. ¿Qué dice? Él no respondió. Yo sentí un nudo en el estómago. Ese silencio no era cualquier silencio. Era el silencio de alguien que se acaba de dar cuenta de que cavó su propia tumba. Paola tomó aire y con la voz firme lo dijo por él: los resultados confirman que María Fernanda está embarazada. El salón explotó. Murmullos, exclamaciones, jadeos. Manos cubriéndose bocas. Un caos sonoro que rebotó en las paredes de mármol como un vendaval. Yo me quedé quieta. No lloré. No hablé. Solo cerré los ojos por un instante sintiendo como la verdad, por fin, encontraba su camino. Renata se paralizó. Su rostro, que hasta hace un minuto estaba lleno de confianza, se vació de golpe. Parecía una muñeca de porcelana a la que alguien acababa de soltar desde un tercer piso. Doña Sabina retrocedió un paso. Como si necesitara apoyarse en algo que ya no estaba allí. Los invitados se miraban entre sí en shock absoluto. Toda la humillación que ellos esperaban ver caer sobre mí había regresado hacia quienes la planearon. Ricardo intentó acercarse a mí. Fer, yo no sabía, déjame hablar contigo. Extendí una mano para detenerlo sin siquiera tocarlo. Ni se te ocurra. Él se quedó congelado. Y yo con la voz más tranquila que jamás pensé tener en un momento así. Dije la frase que había estado formándose dentro de mí desde que Paola abrió la boca: ustedes mismos renunciaron a su propio nieto. El eco de mis palabras retumbó en el salón. Fue un golpe más fuerte que cualquier grito, más devastador que cualquier insulto.
Porque era verdad. Porque era justicia. Porque era la consecuencia que ellos mismos habían elegido. Y en ese instante, por primera vez en toda la noche, no fui yo la que cayó. Fueron ellos. Lo que ocurrió después del anuncio fue como ver caer un edificio en cámara lenta. Cada ladrillo, cada columna, cada cimiento de la familia Villaseñor comenzó a fracturarse frente a todos, sin posibilidad de ocultarlo. Don Héctor fue el primero en romper el silencio. Esto debe ser un error, murmuró, pero ni él mismo creyó sus palabras. Se acercó a mí con un temblor apenas visible en la voz. María Fernanda, hija. No tomemos decisiones precipitadas. Podemos hablarlo. La misma persona que minutos antes me había entregado papeles de divorcio como si fueran un certificado de defunción emocional, ahora me pedía diálogo. Doña Sabina, con el maquillaje resquebrajado por el sudor, intentó recomponer la dignidad que se le escurría entre los dedos. Querida, entiéndenos. Nosotros solo queríamos lo mejor para la familia. Si hubiéramos sabido, se detuvo, incapaz de completar la frase. Porque completarla significaba admitir que habían decidido sacarme del camino sin siquiera esperar una respuesta médica real. Ricardo, en cambio, se movió con desesperación. Fer. Por favor, no firmes esto. No así. Su voz temblaba. Yo no quería esto. Fue un malentendido. Podemos, lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que firmé. Ya firmé, Ricardo. Entonces lo anulamos. Yo hablaré con el abogado. Esto no tiene por qué terminar así. Sentí una calma extraña al escucharlo. Una calma que solo llega cuando el dolor se agota y deja espacio a la claridad. Ricardo, dije suavemente, si tiene que terminar así. Su rostro se desmoronó. Como si recién en ese instante comprendiera el tamaño de la traición que había cometido. Paola apareció a mi lado como un ancla en medio de una tormenta. Fer. Vámonos. La sala, que minutos antes me había devorado viva con miradas de lástima, ahora me observaba con una mezcla de shock y respeto silencioso. Nadie dijo una palabra cuando di la vuelta. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie tuvo el valor de tocarme. Renata permaneció inmóvil, convertida en estatua de hielo. Como si la verdad la hubiera petrificado en el lugar. No sentí compasión. No sentí rabia. Solo sentí que por primera vez en meses, respiraba aire propio. Caminé hasta la salida con la espalda recta. Paola me siguió sin apartarse un centímetro. Y mientras avanzábamos, pude escuchar a mis espaldas un murmullo creciente, era el sonido de un imperio familiar desmoronándose sobre sí mismo. Cuando la puerta del coche se cerró, el mundo exterior se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. El silencio interior era ensordecedor. Me quedé mirando las manos que minutos antes habían firmado mi libertad. Y entonces ocurrió. Un sollozo me escapó del pecho seco, torpe. Después vino otro. Y otro. No era solo tristeza. Era duelo, agotamiento, rabia contenida, y una sensación profunda de alivio. Un alivio que por primera vez no me hizo sentir culpa. Paola tomó el volante. Pero antes de arrancar, puso su mano sobre la mía. Fer, esto tenía que pasar, dijo con voz suave. No hoy, quizá. No así. Pero tenía que pasar. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué hago, Pao? Ella sonrió de una forma que me sostuvo desde adentro. Ahora empiezas. Por fin. Mientras el coche se ponía en marcha y las luces de Puerta de Hierro quedaban atrás, sentí que algo dentro de mí se cerraba para siempre. Y algo nuevo, pequeño pero firme, empezaba a nacer. No era un final. Era un renacimiento envuelto en lágrimas. Durante el trayecto a Tlaquepaque. Mientras las luces de la ciudad se desdibujaban tras el parabrisas, tuve la sensación de que estaba manejando hacia una versión de mí misma que había olvidado. Paola me dejó frente a la casa de mi mamá y me abrazó largo, de esos abrazos que sostienen las partes del alma que amenazan con desprenderse. Voy a venir todos los días, me dijo. Y cumplió.
Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara. Mi niña, no preguntó nada. Solo me envolvió en sus brazos como si quisiera protegerme de todo lo que ya había pasado. Esa noche dormí en mi antigua habitación. El mismo techo. La misma ventana que daba al jardín, el mismo olor a jazmín que entraba con el viento. Pero yo ya no era la adolescente que se acostaba ahí soñando con futuros perfectos. Ahora era una mujer que acababa de ver cómo su vida se derrumbaba frente a una multitud, y aún así seguía de pie. Los días siguientes llegaron con su propio ritmo. Un ritmo más lento, más amable. Mi mamá preparaba té de manzanilla por las mañanas y me decía que me sentara un rato al sol, para que el bebé lo sienta también. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, bebé, salir de alguien que la pronunciaba sin dolor, sin acusación, sin presión. Por primera vez desde aquel examen. Permití que la idea de que una vida crecía dentro de mí se asentara de manera real. Me daba miedo. Me daba paz. Me daba un propósito que ninguna familia poderosa había podido darme. Empecé a ir a los controles médicos en una clínica cercana. La doctora Jimena Alvarado, la misma que me había atendido en San Javier, insistió en seguir mi caso de manera personal. Quiero que tengas el embarazo más tranquilo posible, me dijo la primera vez que llegué sola a consulta. En cada visita escuchábamos juntas los latidos. Ese sonido. Ese ritmo pequeño, firme e insistente. Era la prueba de que algo hermoso había sobrevivido a la tormenta. Ricardo intentó llamarme varios días después del escándalo. Mi celular vibraba sin parar. Mensajes, audios, correos. Pero yo ya no quería escuchar explicaciones tardías. Mi abogada gestionó todo. No estás obligada a responder nada, me aseguró. Que cada contacto pase por mí. Fue un alivio enorme. Yo no quería contaminar mi nueva calma con voces del pasado. En Tlaquepaque la vida empezó a acomodarse de maneras inesperadas. Mi mamá entraba a mi cuarto sin tocar, solo para dejar alguna fruta cortada. Paola llegaba por la tarde con historias absurdas para hacerme reír. Como aquel día que aseguró haber visto a mi suegra en el súper peleándose con una promoción de jamón serrano. Ese toque de humor ligero me devolvió aire cuando pensaba que ya no me quedaba. A veces me encontraba llorando sin razón. A veces reía sin razón. Era como si todas las emociones que había reprimido durante años por fin hubieran encontrado una salida segura. Y poco a poco, la herida empezó a cerrar. El día del parto llegó en una madrugada silenciosa. Mi mamá fue la que me llevó al hospital, apretándome la mano cada vez que una contracción me hacía doblarme. Paola llegó minutos después despeinada, con una sudadera puesta al revés. No te atrevas a empujar sin mí, gritó desde el pasillo. Y por primera vez en mucho tiempo. Reí en medio del dolor. Cuando por fin lo escuché llorar, todo dentro de mí se reacomodó. Se limpió. Se abrió. Me lo colocaron sobre el pecho. Calientito. Pequeñito. Perfecto. Hola, mi amor, susurré. Lo logramos. Sus dedos diminutos se aferraron a uno de los míos. Como si quisiera asegurarse de que yo no me fuera a ir a ningún lado. Yo tampoco pensaba hacerlo. Ese instante fue mi renacer. No porque olvidara lo vivido, sino porque entendí que mi vida no había terminado en Puerta de Hierro, había empezado en este cuarto con este pequeño ser respirando sobre mi piel. Y por primera vez, después de tanto dolor, me permití soñar otra vez. Han pasado algunos meses desde aquella noche en Puerta de Hierro. Y a veces me sorprendo de lo diferente que se siente el silencio ahora. Antes me asustaba. Era un eco incómodo que amplificaba mis dudas, mis miedos, mis carencias. Hoy, en cambio, es un refugio. Estoy en mi nueva casa en Tlaquepaque, una casita sencilla con paredes color crema y un pequeño balcón que da a un árbol de jacaranda. En mis brazos mi hijo duerme profundamente. Su respiración pausada, suave, es el sonido más perfecto que he escuchado jamás. La mecedora cruje bajo mi peso mientras lo sostengo. Y esa música mínima, el vaivén de la madera, me acompaña en una especie de paz que nunca creí conocer. Mi vida no es grande ni ostentosa como la mansión de los Villaseñor.
No tiene lámparas de cristal ni mármol italiano. Ni cenas interminables donde las apariencias valían más que las personas. Pero este pequeño hogar, este espacio mío, tiene algo que nunca encontré allá, ¿verdad? A veces pienso en todo lo que perdí. A veces sí, todavía duele. Pero con el tiempo entendí que no perdí una familia, me liberé de una prisión que llevaba años disfrazada de tradición. La palabra linaje que tantas veces usaron como arma. Ya no me pesa. Porque aprendí que el valor de una mujer no depende de a quién pertenece una casa, ni de cuántos apellidos arrastra, ni de cuántos herederos produce. Mi valor está en lo que sobrevivo. En lo que protejo. En lo que elijo no repetir. La maternidad. ¿Cómo explicarlo? Nunca debió ser una exigencia. Nunca debió ser una moneda de cambio, ni una responsabilidad puesta sobre mis hombros para satisfacer los sueños de otros. La maternidad, cuando llega, es amor. Es un milagro cotidiano, a veces agotador, a veces abrumador, pero siempre un acto de entrega, no una obligación. Con cada pequeño avance de mi hijo, la primera sonrisa. La manera en que aprieta mi dedo, esa mirada que parece reconocerme incluso dormido, recupero partes de mí que pensé que habían muerto. Es como si él, sin saberlo, fuera recogiendo mis pedazos y devolviéndome los pulidos, tibios, completos. Ricardo nunca volvió a verme. Intentó contactar a través de terceros. Pero mi abogada se encargó de cerrar todas esas puertas. No siento odio. Simplemente no pertenece a la vida que estoy construyendo. El pasado tiene su lugar. Pero no tiene por qué sentarse a comer conmigo en esta nueva mesa. Mi mamá y Paola se convirtieron en mis dos pilares. Son ellas quienes llenan esta casa de risas, de ollas sonando en la cocina, de consejos a veces inútiles pero siempre llenos de cariño. Con ellas entendí algo que me costó mucho aceptar: no todas las familias se heredan, algunas se eligen, otras se construyen desde cero. A veces salgo al balcón cuando el bebé duerme y miro las luces de la ciudad a lo lejos. Pienso en cómo antes veía el mundo desde vitrales enormes y fríos. Ahora lo veo desde una ventana pequeña, pero con el corazón más abierto que nunca. Y en medio de esa calma nueva, entendí otra cosa: a veces la justicia no llega en forma de castigo. A veces no hay una caída pública, ni arrepentimientos dramáticos. Ni venganzas perfectas. A veces la justicia llega de la manera más silenciosa y poderosa, cuando recuperas tu dignidad y ya no te reconoces en la mujer que un día tembló frente a una mesa llena de jueces disfrazados de familiares. Hoy, mientras mi hijo duerme sobre mi pecho, lo sé con una certeza que no necesita testigos: no me salvé de un incendio. Caminé a través de él. Y del otro lado descubrí que yo misma era la luz.